Sesión. Ahí le pueden dar adelante, aceptar. Maestro Kut, estoy tratando de acceder con la computadora, ya hace ratito ya acabo de llegar, pero me aparece que estoy con el nombre de Rigo Flores. Voy a abandonar la sesión del celular. Es perfecto, no te preocupes, abandónala y ahorita te conectas, te doy la entrada. Va que va. Va. De acuerdo en que se grabe, sin problema. Muchas gracias, Luis. Y Dulce, ¿qué dice nuestra amiga Dulce? Adelante. Muchas gracias, Dulce, muy amable. Muy bien. Entonces vamos a grabar. Muy bien. Hoy este tema tiene mucho que ver con lo que es el Estado, gobierno y división de poderes. Si queremos entender la gestión para resultados, tenemos que entender qué es el Estado, qué es el gobierno y qué es la división de poderes. Así es de que hoy nos vamos a concentrar en este módulo que tiene dos grandes apartados. El primero tiene que ver con el Estado, gobierno y la división de poderes, y el segundo tiene que ver con las finanzas públicas. La primera hora, lo que resta de esta primera hora, vamos a ver Estado, gobierno y división de poderes. Y en la siguiente hora, haciendo un break de unos 10, de unos 5 minutitos para tomarse un cafecito, que se preparen un té o que puedan estirar las piernas. El siguiente tema son finanzas públicas. Vamos a ver si terminamos la primera y la segunda parte, porque en finanzas públicas son dos partes. Así es de que vamos a ver si hoy mismo terminamos la uno y la 2. Si no, no se preocupen, retomamos la segunda parte en la siguiente sesión. Muy bien, vamos a iniciar entonces el Estado, gobierno y división de poderes. ¿Qué es esto? Y para esto hay unas preguntas claves que nos van a ir acercando a la definición de Estado y de gobierno. Y estas preguntas claves aquí están, son cuestiones centrales. Eh, ¿Qué son el Estado y el gobierno? Es una de ellas. La otra es qué es el Estado de Derecho. La siguiente es qué es la división de poderes. La siguiente es cómo se relaciona la división de poderes con la protección de los derechos humanos. Y la última es cuáles son las funciones primarias del Estado y los órganos que la llevan a cabo. Entonces, piensen un poquito, si tienen en qué anotar, anoten por ahí su propia definición de Estado, de gobierno, de Estado de Derecho, la división de poderes. Yo creo que alguien de ustedes por ahí, de los que ya están conectados, ya fue diputado, ya fue presidente municipal, ya tiene experiencia en esos temas. Por ahí él se va a acordar mucho de estos temas. Y ustedes que lo han podido ver también a lo largo de sus carreras universitarias o en la función que desempeñan hoy en día, pues ya tienen una noción de lo que es el Estado. Yo me voy a permitir comentarles que cuando hablamos del Estado Nacional, nos referimos en general a una forma de organización, obviamente política, que se va a caracterizar siempre por ser una combinación de población, territorio y gobierno. Y eso tiene que quedar bien claro. Es una combinación territorial de población, de gobierno, obviamente, y de un área geográfica. Entonces, eso es para acercarnos un poquito a esto que es el Estado. Una característica distintiva del Estado, ¿cuál podría ser? Pues el poder supremo y soberano que reside en él, lo cual quiere decir que en su ámbito espacial no hay otro poder sobre él. Es decir, sobre el Estado no hay otro poder que suplante al Estado. El Estado es el único ente que garantiza el poder supremo o soberano que la gente depositamos en él cuando vamos a una elección constitucional. No hay otro poder entonces sobre él, lo que quiere decir pues que el poder estatal se sustenta en el monopolio legítimo de la coacción física. Es decir, ese ratito Felipe decía, voy manejando y como voy manejando, si hablo o si pierdo de manera visible y llego a cometer alguna infracción o me ven en el celular, pues luego el Estado nos va a sancionar, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el monopolio legítimo de la coacción física. Es decir,
El Estado tiene la capacidad de tomar decisiones que afectan positiva o negativamente a la población que habita en el territorio nacional y puede utilizar la fuerza para obligar a obedecer a quienes no acaten las decisiones. Entonces, estamos cayendo en cuenta que el Estado es un poder soberano, es un poder supremo, no hay otro por encima de él, y nosotros los ciudadanos les damos esa fuerza para que a través de las normas, de las leyes y a través de toda la fuerza del Estado, nos pueda en algún momento dado meter en orden. Por esta razón, entonces, decimos que y precisamos que la noción del Estado en términos ya políticos se refiere al conjunto de instituciones, es decir, organizaciones y reglas, donde se concentra la facultad para tomar decisiones que van a ser válidas para toda la comunidad, para todo el municipio, para todo el estado, para todo el país. En ese sentido, no toda la población forma parte del Estado. Solo un grupo pequeño de la sociedad forma el Estado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque los políticos, los gobernadores, los legisladores, los jueces conforman el Estado. Si ustedes se están dando cuenta, estamos viendo el Estado como un ente, ¿verdad? Como una estructura que tiene, que está formada por políticos, decíamos, por gobernantes, por legisladores, pero también por jueces que conforman lo que es el Estado. Entonces, para ir entrando en materia, al resto de la sociedad la denominamos tradicionalmente como sociedad civil y se diferencia del Estado, ¿sale? Es decir, cualquier otro grupo que esté fuera de este contexto que acabamos de decir, pues se considera sociedad civil, ¿sale? Entonces, el gobierno, ahora, entrando en materia, porque la pregunta dice que son el Estado y el gobierno, por lo tanto, ejerce el poder del Estado. O sea, ¿quién va a ejercer el poder del Estado? El Estado es un ente, ¿sí? Pero quien lo hace funcionar es el gobierno, ¿sale? Como también se puede decir, ejerce las funciones públicas. ¿El gobierno en quién se deposita? Pues obviamente en instituciones públicas, en dependencias, en organismos, en otros poderes que tienen sus propios institutos, sus propios órdenes de gobierno, y ahí es donde el gobierno ejerce el poder del Estado. Ahora, la siguiente pregunta es bien interesante. Dice, ¿qué es el Estado de Derecho? Entonces, ya sabemos lo que es el Estado, ya sabemos que el gobierno ejecuta las funciones y las normatividades del Estado, pero ahora vamos a ver qué es el Estado de Derecho. Entonces, no podemos nosotros imaginar un Estado sin derecho, sin ley, sin jueces. Sin embargo, no todo el Estado, digamos, no todo Estado jurídico es Estado de Derecho. Este último es un tipo específico de Estado, resultado histórico de la defensa de la libertad, la seguridad, la propiedad, inclusive de las personas frente a los poderes despóticos, es decir, de la creación de instituciones para limitar el ejercicio del poder del Estado y proteger los derechos fundamentales. Eso es el Estado de Derecho. De acuerdo, pues, con uno de los autores más leídos en esta rama del Estado de Derecho y del derecho constitucional, Elías Díaz dice en algunos de sus aportes que existen cuatro componentes fundamentales sobre el Estado de Derecho. Y el primerito que dice es el imperio de la ley sobre gobernantes y ciudadanos. El segundo dice división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El tercero dice fiscalización de la administración, actuación legal en todos los órdenes y niveles y control eficaz por los órganos constitucionales y jurisdiccionales. Y el cuarto dice protección de derechos y libertades fundamentales, garantías jurídicas y derechos económicos, sociales
o culturales, como decimos, los DESCAS, los famosos DESCAS, ¿no? Los derechos económicos, sociales, culturales, y aquí faltaron los ecológicos. Entonces también hay que decir que los ecológicos forman parte de estas cuatro componentes fundamentales de un Estado de Derecho. Ahora, hablando un poquito ya de la división de poderes en la tercera pregunta, ¿qué es la división de poderes? Decíamos que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo tiene todo un aparato y una estructura que está basado en una norma, una norma administrativa para que funcione precisamente el gobierno, ¿no? En este caso, para que funcione el gobierno. Ahora, si bien el Estado debe tener poder suficiente para mantener el orden y aplicar la ley, la concentración excesiva de poder deriva en abuso y en impunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que como hay tanto poder concentrado en una sola esfera, es importante la división de poderes. No voy a entrar a detalles, estamos viendo un curso, sabemos que nuestro país está atravesando por un momento crítico, sustantivo, un cambio de paradigma, un cambio de historia en México en la división de poderes. Sí tenemos un poder ejecutivo muy, muy fuerte, tenemos un poder legislativo demasiado fuerte, inclinado hacia un poder ejecutivo, y tenemos un poder judicial en donde estamos todavía construyendo las nuevas bases de un poder que posiblemente, posiblemente en los próximos años esto nos dé mucho de qué hablar en el mundo. Hablamos de abuso de poder entonces cuando un gobernante utiliza el poder del Estado para beneficio propio. Yo no sé si en algún momento dado a ustedes les ha tocado ver alguna película. En México no pasa, pasa en otros países, pero si es que alguna ocasión han visto una película muy famosa mexicana que se llama Todo el Poder o La Ley de Herodes o etcétera, ese tipo de políticas, de películas, pues ustedes van a ver ahí representado esto, lo que yo estoy diciendo, ¿no? Cuando se vulneran los derechos de las personas que integran la comunidad, ¿no? Si ese gobernante no recibe ningún castigo por abusar del poder, estamos ante una situación de impunidad. La rendición de cuentas, por el contrario, implica revisar la actuación de los gobernantes y sancionar a quien haya abusado del poder. Entonces, en nuestra Constitución, el principio de división de poderes está establecido en el artículo 49, según el cual el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Y entonces estos poderes llevan a cabo sus funciones de manera independiente y también autónoma, entre comillas, pongo independiente y autónoma hoy en día, ¿verdad? Formalmente, el Poder Legislativo desarrolla la función legislativa, hace las leyes. El Ejecutivo, la administrativa, ejecuta las leyes. Y el judicial, la jurisdiccional, que es interpretar la ley e impartir justicia. Algunos, pues, de estos ámbitos en los cuales la división de poderes debe funcionar como un sistema de pesos y contrapesos para prevenir el abuso son los siguientes. En el presupuesto de egresos. Aquí estamos entrando un poquito en el tema de la materia que vamos a ver más adelante de un presupuesto basado en resultados. El presupuesto de egresos de la federación, el presupuesto de egresos de un estado, el presupuesto de egresos de un municipio, también es parte de un sistema de contrapesos. Porque cuando es un presupuesto ciudadanizado, cuando hay diagnósticos participativos, cuando hay una planeación orientada a resultados, cuando hay una planeación participativa, pues desde luego que se dan presupuestos que van a responder a las necesidades y a los bienes y servicios que la población necesita de acuerdo a los diagnósticos
participativos que se hicieron. Esto tiene que ver mucho con la planeación estratégica, con la planeación operativa, pero también con la planeación participativa. Y este ingrediente tiene que ver con la gestión para resultados. También otro de los contrapesos es el ejercicio del gasto público. El ejercer el gasto público se tiene que hacer con mucha responsabilidad. El gasto público, hoy justamente platicaba con un funcionario público y le decía, ¿qué están haciendo hoy en día en tu municipio? Me decía, no queremos gastar. Y yo le decía, si no gastas, te van a sancionar porque el gasto público es para gastarse. Tú tienes un plan de desarrollo, tú tienes un programa presupuestario, tú tienes una línea de tiempo para gastar ese recurso público y si no te lo gastas, la auditoría federal, los institutos de fiscalización, los órganos de fiscalización, pues te pueden sancionar. Es decir, si yo tengo el gasto guardado en el colchón, y lo quiero ejercer hasta diciembre, hasta noviembre o hasta octubre, muy probablemente no me den los tiempos para las reglas de operación de ciertos programas públicos que tengo que licitarlos, que tengo que conveniarlos y que tengo que ejecutarlos. Entonces, aquí entra el famoso ciclo presupuestario y el ciclo presupuestario forma parte también de esto que llamamos gestión para resultados. Entonces, otro de los contrapesos también para prevenir el abuso del poder es el proceso de revisión de la cuenta pública. En todos los entes, dice el artículo 134 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, todos los entes públicos, todos aquellos que reciban financiamiento del Estado, tendrán que hacer el gasto de manera ordenada, eficiente, transparente, rindiendo cuentas de manera efectiva, de manera que ese artículo 134 constitucional nos da la pauta para evaluar el desempeño de las administraciones públicas. Ahora, ¿está vigente el 134 constitucional? Sí, tan está vigente que después nació la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La Ley General de Contabilidad Gubernamental, pues también es un gran contrapeso. ¿Por qué? Porque el dinero se tiene que gastar de acuerdo a ciertos catálogos contables que están debidamente aprobados por una Comisión Nacional de Armonización Contable, la famosa CONAC. Y como están armonizados, tienen que ser en tiempo real. Y todo esto es una manera de ejercer y de ejercer el presupuesto con transparencia para poder rendir cuentas transparentes, porque el proceso de revisión de la cuenta pública que se da en el poder legislativo es otro contrapeso para prevenir el abuso del poder. Entonces, si hay gobernantes que tienen digamos, el poder legislativo en sus manos, ¿qué va a suceder? Pues que es muy común que si hay un gobernante que tiene, digamos, ese poder también, pues los gastos públicos puedan ser de manera diferente a lo que nos marcan las reglas de operación de ciertos programas públicos. Otro de los contrapesos para prevenir el abuso del poder son el veto presidencial. Muchas de las veces, aprobadas las leyes, eh, resultan en impactos presupuestarios para la nación. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros no hiciéramos un documento que se llama impacto presupuestario para el tema del COVID-19, ¿qué nos hubiera pasado? Y de hecho, nunca existió ese documento porque el COVID llegó para quedarse 2 años en nuestro país y tuvimos que desviar muchos de los recursos públicos que estaban etiquetados, se tuvieron que desviar, pero ahí el presidente usó su función de veto presidencial para decir, estos tipos de proyectos nos van a servir y nos van a ayudar precisamente para cubrir esta necesidad que tenemos en salud pública.
Entonces, el veto presidencial es otro contrapeso, ¿no? Ahora, lejos del veto presidencial hay otro de los grandes contrapesos para prevenir el abuso del poder, el informe presidencial y las comparecencias de los secretarios. Es bien común que los presidentes, los secretarios de Estado, los gobernadores, sus secretarios, sus directores, en las presidencias municipales, los presidentes municipales y su gabinete den cuentas en un informe de gobierno y comparezcan también ante las tribunas del poder legislativo para dar cuenta de cómo se ejercieron los recursos públicos. Y eso también es un contrapeso para prevenir el abuso del poder. Otro de los grandes contrapesos tiene que ver con los nombramientos de servidores públicos, como por ejemplo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los embajadores, entre otros. Mucho de los nombramientos del Ejecutivo, de los ejecutivos, tanto del orden municipal, estatal o federal, pues tiene que ver con cómo viene su proyecto político. Si el proyecto político del Ejecutivo está anclado en la vertiente del desarrollo económico, de la sostenibilidad ambiental y de la parte industrial, pues es obvio que los nombramientos de sus servidores públicos van a tener que traer ese sustento y tendrán que pasar en algunos de los casos, ratificarse, por ejemplo, el de secretario de Hacienda, el del Banco de México, el de algunos otros órganos desconcentrados, el del propio, este, funciones de las policías, por ejemplo, en este caso, tienen que pasar por los ministros para una revisión, ¿sale? Donde los nombramientos sean ratificados, ¿sale? Con una terna de los presidentes. Y otro de los grandes contrapesos para prevenir el abuso del poder, pues son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. Conste que les dije que esto es un curso, no estamos hablando de nadie, así es el curso, pero hoy en México estamos viviendo una situación que verdaderamente nos está dando la oportunidad también de cambiar paradigmas, ¿no? Muy bien, hasta aquí hay que recordar por lo menos estas cuatro cosas que están aquí, ¿sale? Lo primero que hay que recordar es que en términos políticos llamamos Estado al conjunto de instituciones en las que se concentra la facultad de tomar decisiones válidas y obligatorias para toda la comunidad. Segundo, el gobierno es el conjunto de órganos en los que se deposita el poder del Estado. Y de forma más concreta, son las personas que temporalmente ocupan los cargos directivos del Estado. Tercera, la protección de las libertades y los derechos fundamentales constituyen la razón de ser del Estado de Derecho. Aquí voy a hacer un paréntesis. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, capítulo primero, si más no me equivoco, y ustedes lo pueden googlear, dice precisamente así como está escrito ahí, de el Estado de la protección de los derechos humanos, es decir, de la protección de esas garantías individuales y de la protección de los derechos humanos de las personas, así dice. Y del artículo 1 al 29, por lo menos, están consagrados todos los derechos humanos. Y si ustedes me pueden mencionar alguno de los derechos humanos, menciónelos en el chat. El derecho a la vivienda, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente obviamente sano. ¿Qué más? El derecho de tránsito en el país. O sea, hay un sinfín de derechos. No les quiero mentir, pero son más de 20, son como 25 derechos, y cada uno de ellos está consagrado en la Constitución, del artículo primero al artículo 29 constitucional. Eso es bien importante, que lo tengan por ahí anotado y lo tengan a la mano. ¿Por qué? Porque
porque quizás en algún momento dado lo van a utilizar dentro de sus funciones, dentro de la empresa en donde están trabajando. Es muy común hoy en día que hablemos de derechos humanos. La cuarta cosa que tenemos que recordar en este, digamos, primer momento de lo que fue Estado, estas preguntas claves de Estado, de gobierno, Estado de Derecho, tiene que ver con la división de poderes. Y esto, bueno, pues es un elemento fundamental de la organización del Estado de Derecho y tiene por objeto evitar el abuso de poder y proteger los derechos humanos. Entonces, esto es lo que hay que recordar de esta primera parte, ¿sale? Ahora, en la siguiente parte, ya entrando un poquito más en materia sobre administración, administración pública. ¿Alguien de ustedes que me comparta así rapidísimo lo que entiende por administración? Rapidísimo. ¿A quién tengo ahí? Si no, yo los busco por aquí. Gestionar más que nada los recursos disponibles para cualquier organismo, ya sea privado o público. Puede ser Excelente. capital, puede ser monetario, etcétera, etcétera. Perfectísimo. Gestionar los recursos disponibles, ¿verdad? Importante concepto. ¿Alguien más que nos quiera dar luz también? Muy bien, Felipe. Excelente. ¿Qué entienden por administración? ¿Será que también tiene que ver con la sincronización de esos recursos que decía Felipe? Los gestionamos, luego los sincronizamos. ¿Qué más tiene que ver con la administración? ¿Es un arte? ¿Es una ciencia? ¿Qué será la administración? Últimamente hemos visto muchos estudios científicos sobre el tema de la administración. De hecho, los grandes constructores de los conceptos de administración en los últimos años fueron grandes ingenieros, grandes inventores y personas que estuvieron, digamos, inmiscuidos en las partes de las ingenierías, como Henry Fayol, como W. Taylor también, como muchos otros, ¿no? Pero ahora, veamos la parte de la administración pública. ¿Qué es la administración pública? ¿A qué se refiere el término de administración pública? ¿No? Para eso también tenemos preguntas claves, ¿no? Y estas preguntas claves, la primera de ellas dice, ¿qué es la administración pública? La segunda dice, ¿cuáles son los principales enfoques teóricos de la administración pública? La tercera dice, ¿cuáles son las principales características de la administración pública de acuerdo con los enfoques de la administración pública clásica y la nueva gestión pública y la gobernanza? Hoy en día estamos en este famoso andamiaje de gestión para resultados, pero tuvimos anteriormente una administración por objetivos. Tuvimos después una administración que tenía que ver más con una administración o que le llamamos gerenciamiento público, que es de donde viene la gestión para resultados, que es de la empresa. Y estamos brincando pues a un gerenciamiento de la administración basada en resultados, en su sentido más amplio. El concepto de administración se refiere a actividades cooperativas dirigidas a conseguir objetivos comunes. Para una organización implica técnicas de planeación, organización, integración, dirección, control de los recursos humanos, financieros, materiales, técnicos, digitales, inteligencia artificial y todo lo nuevo que hay hoy en día. La administración, pues, como técnica aplicada es común a la organización, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Sin embargo, no debe perderse de vista que existen diferencias fundamentales entre estos dos ámbitos y hay que hacer la distinción y la diferenciación. En la administración pública es un conjunto de áreas del sector público del Estado que mediante el ejercicio de la función administrativa la prestación de servicios públicos, la producción de bienes y servicios, la ejecución de obra pública, la realización de otras actividades socioeconómicas, inclusive de interés público,
trata de lograr los fines del Estado. Los grandes fines del Estado, pues son bienestar, ¿no? Ustedes ven el eslogan que dice bienestar para la familia, progreso para la familia, reducción de la pobreza, combate a la delincuencia. Esos son los grandes fines del Estado, ¿sale? La administración pública trata de lograr esos fines con la estructura con la que cuenta, ¿no? Con toda la estructura, las dependencias, las unidades administrativas, las instituciones, los organismos públicos descentralizados, las asociaciones que se suman a los trabajos del Estado, ¿sale? También son importantes dentro de una administración pública. Ahora, hay enfoques de administración pública. Si bien, de manera general, las respuestas a las preguntas ¿qué es la administración pública? Pues las organizaciones formales del sector público y la actividad que realizan. ¿Y cuál es su propósito? Pues lograr, como decíamos, los fines del Estado, ¿no? Son comúnmente aceptadas, claro, las respuestas a cómo la administración pública debe de actuar para lograr los fines, los objetivos, inclusive todo eso es materia de discusión permanente entre académicos y profesionales. Hay inclusive asociaciones de profesionales en administración pública. Hay asociaciones o instituciones para la gobernanza pública. Hay organismos internacionales para el mejor funcionamiento del Estado. Hay también asociaciones civiles o organismos no gubernamentales, pero que lo que tratan es de estudiar cómo funciona la administración pública. ¿Sale? Entonces, las diferentes respuestas a esta última pregunta producen múltiples enfoques, escuelas, modelos que forman parte del desarrollo histórico de estas áreas del conocimiento y de su campo de acción. Deme un ejemplo de una administración pública en el estado. ¿Será que el Instituto Municipal de Planeación forme parte de la administración pública? El catastro, ¿El catastro forma parte de la administración pública? La Dirección de Comercio forma parte de la administración pública, la Dirección General de Bomberos forma parte de la administración pública, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y pública forma parte de la administración pública y tienen una función muy sectorizada, ¿no? Cada uno de ellos tiene una función muy sectorizada y de acuerdo a sus funciones tienen una hoja de ruta, tienen un presupuesto y ejercen sus funciones de acuerdo a la normatividad y a la ley que lo rige. Eh, Ninguna dependencia puede hacer funciones de otra, ¿sale? Ningún organismo puede hacer las funciones de otro organismo, ¿sale? Eso es, eso es bien interesante porque de repente en las administraciones públicas hay duplicidad de funciones. Y cuando hay duplicidad de funciones, pues hay más gasto público, más presión de gasto, porque hay dos instituciones o dos dependencias que están haciendo las mismas funciones, que deberían de estar siendo fusionadas. Entonces viene digamos, la reinvención del Estado, el rediseño, la reingeniería de procesos en la administración pública para establecer claramente la hoja de ruta de cada una de las áreas y dependencias de las instituciones. Ahora, los enfoques de la administración pública, los más influyentes, se han creado y difundido en función de necesidades y condiciones relacionadas también con los cambios en el rol del Estado, de finalidades del siglo pasado, del siglo XIX a la actualidad, pero pasamos de un Estado gendarme a un Estado interventor o benefactor y más recientemente al Estado regulador. Esto ha requerido de diferentes herramientas conceptuales, obviamente, metodologías, técnicas para entender, analizar, profundizar en el tema y prescribir inclusive el funcionamiento de la administración pública. Anteriormente, un estado gendarme, pues obviamente un estado policía, ¿no? Tú ibas por la calle
aventabas un chicle y de volada te agarraba el Estado, te metía preso, pagabas la multa y te soltaban. Ahora es muy común que todo el mundo quiera tirar los chicles en las banquetas y nos sale mucho más caro estarlos recogiendo de la banqueta. Pues ya no aprendemos las lecciones, ¿verdad? Pero bueno, va evolucionando la función del Estado y con ello las técnicas y las metodologías. Ahora usamos en gerencia para resultados una metodología que fue aprobada hace muchísimos años en un contexto mundial por el Banco Mundial. Antes no se llamaba Banco Mundial, se llamaba un fondo de reconstrucción mundial. Y este fondo de reconstrucción mundial surgió después de la caída de los países del eje, Italia, Alemania y Japón, que se enfrentaron al resto del mundo. Y obviamente cuando estos tres países fueron derrotados, pues había que reconstruirlos. Y en esa reconstrucción se formó un fondo por todo el mundo. Se crean las Naciones Unidas. Cuando se crean las Naciones Unidas en ese tiempo, pues se crea un fondo de reconstrucción mundial. Y ese fondo de reconstrucción mundial no era otra cosa más que lo que ahora conocemos como Banco Mundial, ¿sale? Como Banco Mundial. Y todos los países ponían en ese fondo una contribución de mejoras para ayudar a los tres países que habían sido derrotados. Pero ¿qué creen que pasaba? Pasaba que era muy común que cuando se hacían esas aportaciones, cuando se hacían los proyectos, cuando se realizaban la obra pública, cuando se iban las supervisiones, cuando se evaluaba, pues de repente pues no se encontraba el hospital que decían que se había construido, no se encontraba la clínica que se decía que se había construido, el puente, la carretera, no se habían pavimentado los caminos, las casas estaban todavía destrozadas, los palacios legislativos, los gobiernos estaban caídos. Bueno, hoy en día el de Haití sigue caído de un terremoto del 2010 y sigue caído y ahí le han inyectado mucho dinero y sigue en las ruinas ese palacio de gobierno en Haití, ¿no? Bueno, un paréntesis, pero entonces surge una idea de quienes administraban el fondo, este Fondo de Reconstrucción Mundial, surge la gran idea de crear una metodología para poder presentar proyectos que fueran muy fáciles de relacionar de una manera lógica para que cualquier persona que pudiera ver en una hoja el proyecto tuviera claridad en el avance de la obra, en las mediciones, en los objetivos, en los indicadores, en los medios para verificar esas acciones de gobierno. Y así es como le piden a la Agencia de Desarrollo Norteamericana, la USAID, que por cierto ya la desaparecieron, la acaba de desaparecer Donald Trump, le piden que formalice con términos de referencia una convocatoria a un grupo amplio de consultores en el mundo para que participen en la elaboración de una metodología ágil para elaborar programas, proyectos, planes y le llamaron metodología del marco lógico. Eso lo vamos a estar viendo en este curso. Le llamaron metodología del marco lógico y esa es la metodología que se aprobó en todas partes del mundo, ¿sale? Excepto quizás en algunas regiones de Medio Oriente y de Asia, pero en la mayor parte del mundo es una metodología universal y aquí fue ratificada por el Senado de la República en el 2011. En el 2006, México inicia con un proceso de elaborar un diagnóstico amplio para entrarle al enfoque de la gestión para resultados. Y aquí México empieza su travesía para empezar a lidiar con la resistencia al cambio. ¿Sale? La resistencia a cambiar los viejos paradigmas de una administración basada en objetivos, basada en productos, basada en el compadrazgo que en una administración basada en resultados. Ahora vamos a responder otra de las preguntas. Dice, eh,
la administración pública clásica, ¿sale? Para la administración pública clásica, lo más importante es el cumplimiento de procedimientos, las reglas formales para evitar la discrecionalidad de los servicios públicos, ¿no? Es decir, que ningún servidor público se sirviera con la cuchara grande. Entonces se presupone que el gobierno es autónomo y autosuficiente en relación con la sociedad y que sus recursos son suficientes para proveer los servicios directamente y proveer el desarrollo social. Se puede representar a la administración pública como una gran estructura vertical, centralizada y legalizada o legalista que debe responder a los intereses de los ciudadanos de manera uniforme, tratándolos como sujetos pasivos. Y vamos adentrándonos un poquito más, ¿no? Pero esto tiene que ver también con los viejos paradigmas. Ahora, vamos al tema de la nueva gestión pública. Yo recuerdo que en el 2001 el Tecnológico de Monterrey nos invitó a un proyecto que la llamó la nueva gestión pública. Y en ese tiempo había un gobierno que le apostó a ese proyecto y ese proyecto trajo el famoso Premio Estatal de Calidad. Ojo, Felipe, porque esto tiene que ver mucho con lo que tú haces ahí en la empresa. Ese Ok. Premio Estatal de Calidad surge en el 2001 a raíz de que un gobierno impulsa a través de una secretaría que se llamaba Secretaría de Planeación del Desarrollo del Estado, lanzan este Premio Estatal de Calidad y obligan a la gerencia pública, a la administración pública, a volcarse a los temas de calidad. Entonces empezamos a construir primero los instructores internos de calidad, los instructores externos de calidad. Empezamos a construir la base del programa de calidad estatal y cuando se tenía toda la base, toda la estructura, cuando se tenían todos los enlaces técnicos, se lanzó el programa en una gran fiesta pública, ¿no? Con bombo y platillo, etcétera. Hoy en día sigue existiendo el Premio Estatal de Calidad. No sé, ustedes no me dejarán mentir, no sé si hoy en día todavía hay dependencias que le estén apostando a certificarse en ISO 9000, en aquel tiempo era la versión 2000, ¿sí? ISO 9000, versión 2000, que tenía que ver con la parte de los procedimientos de las administraciones públicas. Y se trabajó en todas las administraciones públicas. Entonces nos tocaba a veces a una persona como auditor externo, nos tocaban 4 o 5 dependencias para ir a auditar a sus auditores internos. Se formaron los círculos de calidad, se formaron todas las estructuras de calidad y obviamente que hubieron muy bonitos resultados porque hubo una gran participación de todo el gobierno. Entonces, la nueva gestión pública introduce enfoques del sector privado y a eso me estoy refiriendo, orientados a la privatización, la subcontratación, el redimensionamiento del aparato público y en general la aplicación de mecanismos de mercado. La administración pública se puede representar como una estructura horizontal. Si se dan cuenta ya en la gestión pública, ya es una, digamos, una estructura horizontal. Anteriormente en la clásica veíamos que era muy piramidal, ahora es muy horizontal y descentralizada, ¿no? Competitiva, flexible, la cual debe responder a los intereses de los ciudadanos de manera muy diferenciada, tratándolos como clientes. Yo recuerdo que el enfoque era el ciudadano es mi cliente y entonces practicaban las dependencias cómo atender a su cliente. Entonces tú llegabas, hoy en día no sé si lo hagan, por eso lo comento, no sé si lo siguen repitiendo, pero yo recuerdo que en aquel tiempo, hace muchísimos años, estoy hablando de ya un buen ratito, 24 años más o menos, de este tema. Pero en aquel tiempo llegaba la persona a la ventanilla y había todo un protocolo para atender a la persona. Había un sistema de calidad, había un sistema de gerenciamiento,
Había indicadores de calidad, había manuales de calidad, habían procedimientos muy bien asegurados de la calidad, habían las no conformidades, desde luego que existían, pero eran subsanadas dentro del equipo, del grupo, de los círculos de calidad. Entonces la gente se quedaba después de las 3 de la tarde, se quedaba más tiempo en las oficinas públicas para replantearse cómo habían hecho su labor durante el día, cómo mejorar, los puntos de mejora, los puntos de no mejora. Había un gran tablero de control estatal. En cada dependencia había un gran tablero de control y eso era lo que nos daba la oportunidad de evaluar en términos de la calidad el funcionamiento del gobierno. Ahora, en el tema de la gobernanza, que es otra de las preguntas finales que vienen aquí, pues la gobernanza implica que la sociedad ya debe dirigirse, ¿no? De gobernarse y gestionarse a sí misma. Y yo lo veo, y ustedes no me dejarán mentir, con los grupos de colectivos que han salido últimamente, los últimos, por lo menos en los últimos 5 o 10 años, los grandes colectivos que tienen su propia agenda y muchos de ellos le dictan la agenda al Estado, ¿sale? Muchos, por ejemplo, eh, los que andan en bicicletas, todos los jueves andando en bicicleta, que el Estado tiene que parar las vialidades porque hay 1,000 o 2,000 personas en bicicleta en una vía pública. Ellos traen una agenda, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, parte del supuesto de que los gobiernos han sido ya rebasados por la compleja realidad social y ya no tienen la capacidad para satisfacer el interés general por sí mismo y de manera directa. Para hacerlo dependen de los recursos y la participación del sector privado y de la sociedad civil. ¿Sale? Ahora, el gobierno debe convertirse en socio, en un habilitador, colaborador, en un facilitador, es decir, debe gobernar con los ciudadanos. Eso es la gobernanza. Cuando el Estado, ¿sí? Cuando el gobierno se convierte en un facilitador, en un habilitador, en un socio, en un colaborador, es decir, cuando debe de gobernar con los ciudadanos. La administración pública entonces se puede representar como una estructura de red. Hoy en día estamos viviendo la administración pública en esta gestión para resultados como, sí, una red, una sinergia, ¿sale? Ustedes han visto cómo funciona el cerebro humano, pero el cerebro humano tiene diferentes tipos de conexiones para que exista una gran idea, pues hay millones de conexiones en el día, a cualquier hora, en cualquier parte. Ahorita mismo tu cerebro está haciendo muchísimas conexiones. Cuando dices algo ya existe millones de conexiones. Bueno, pues la idea es que la administración pública funcione o se represente como una estructura de red horizontal, descentralizada, interdependiente, consensual, es decir, que se consense con los ciudadanos de manera que pueda responder a los intereses diferenciados de los ciudadanos, tratándolos como socios. Y eso es bien importante hoy en día. Muy bien, hasta aquí comentarios, chicos, algo que estén por ahí cachando, que les llame la atención. La fusión entre el sistema de gestión de calidad y cómo se relaciona con la administración pública. Padrísimo, ¿no? En- Ey, sí, de hecho, en las ocasiones anteriores que hemos tenido el gusto de platicar, maestro, sí, para mí también era muy sorprendente cómo una empresa de seguridad pública, perdón, privada, sí. empataba y emulaba este sistema que es transnacional. Para mí fue algo completamente nuevo cuando llegué a Macotela. Ahorita que lo menciona, empiezo a dar cuentas de que los gobiernos estatales, municipales y federal empiezan a hacer una emulación también de este sistema que ya es nacional, si estoy en lo correcto. Es correcto. De hecho, acuérdense, tú lo sabes muy bien y todos lo saben muy bien. El ISO, pues las siglas del ISO, pues es la Organización
de la estandarización internacional. Entonces, si tú quieres bajar un recurso del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de los fondos regionales de Europa, de las fundaciones más connotadas de Asia, de Rusia, etcétera, pues te vas a topar con reglas internacionales que lo primero que te van a decir es, si cumples con estas reglas internacionales, estás del otro lado. Si no puedes cumplir con esas reglas internacionales, pues te pedimos que las cumplas, porque de otra manera no vas a poder embonar en lo que quieres hacer. Entonces, desde luego que sí, hay que apostarle muchísimo al tema de la calidad. No hay que dejar, no hay que perder de vista que la calidad cuesta, pero cuesta más no tenerla. ¿Sale? Muy bien. Administración y las diferencias entre los ámbitos públicos, ahí está. No se los voy a dictar. Véanlo, por favor. Ahí vienen las grandes diferencias entre lo que es una administración pública, la administración de empresas privadas, las grandes, digamos, diferencias, pero también las similitudes, porque en las diferencias están las similitudes también, ¿sale? Entonces, cabe hacer mención, chicos, chicas, que este material, inmediatamente terminemos la clase de hoy, de las 9 a las 9, se los vamos a hacer llegar ahí a su WhatsApp para que lo tengan, lo puedan leer, estudiar. Con este material viene un trabajo final que van a presentar en la siguiente clase del próximo lunes, que es algo bien sencillito, que no tiene ningún problema. ¿Sale? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Ya casi tenemos, me voy a robar otros minutitos de esta primera sesión para pasar a la siguiente y darles un espacio de, se vayan a tomar un cafecito ahí a su sala. Entonces, lo que hay que recordar son por lo menos estos 4 puntos que ya los vimos a detalle. Yo me quedaría expresamente con saber cómo inicia la administración pública, cómo hay diferencia, cómo se va, digamos, constituyendo durante el tiempo, cómo va siendo más eficiente sus controles, cómo va achicando su estructura, cómo la va haciendo horizontal, de esa piramidal la va haciendo horizontal, y hoy en día, cómo funciona en forma de red. Así debemos de funcionar hoy en día las organizaciones en forma de red, ¿sale? Haciendo sinergias. Una institución que hace sinergias, que hace red de conexiones o networking, como le llaman los norteamericanos, pues va a tener mucho más posibilidades de sobrevivir en un entorno de alta competencia y que está volcado hacia las redes sociales, ¿sale? Es bien importantísimo que esto también lo tengamos en cuenta. Ahora veamos un poquito el tema de la administración pública y los derechos humanos, un poquito más de profundidad en el tema. Hay cuestiones centrales, por lo menos, dice la primera, ¿cuál es la finalidad de la administración pública? La segunda, ¿cómo proteger o cómo protege y promueve la administración pública los derechos humanos? ¿Y por qué es importante que el Estado promueva el ejercicio del derecho de acceso a la información pública? Híjole. Esto no pasa en México, pasa en otros países. A nosotros creo que estamos viviendo un gran sueño como mexicanos, pero todo va a ser para mejorar. Van a ver que sí. ¿Sale? Todo se va a conformar para mejorar. Ahora bien, cuando hablamos de los fines del Estado, nos referimos a garantizar la seguridad de la población y promover el desarrollo económico, social, ecológico, cultural, etcétera. Es decir, satisfacer las necesidades colectivas y lograr el bienestar social. Para lograr el bienestar social, o sea, esto último es una democracia de ciudadanía. Solo puede hacerse realidad si la población ejerce verdaderamente sus derechos humanos de manera plena e integral. Por lo tanto, puede inclusive afirmarse que la finalidad del Estado es proteger y promover los derechos humanos. Esa es la finalidad del Estado. Proteger, promover los derechos humanos. ¿Sale? Ya les dije, del artículo primero al 29 de la Constitución están consagrados todos los derechos humanos a los que tú y yo tenemos, obviamente, acceso en nuestro país. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. De hecho, existen inclusive tratados internacionales, cartas
de los derechos humanos de 1798 y de 1800, de 1900, esfuerzos recientes como el tema digamos, del consenso de París, muchos instrumentos mundiales que le están dando orden a los gobiernos subnacionales. Los gobiernos subnacionales son los estados y los municipios, ¿sale? Cuando yo digo gobierno subnacional, me refiero a los estados y a los municipios. Y el gobierno nacional, pues es el gobierno de la República. Oye, ahora, este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución, ya se los dije, en los tratados internacionales y obviamente en las leyes y reglamentos que emanan de todos estos tratados internacionales. Hoy en día hay una agenda que se llama Agenda 2030 que tiene 17 objetivos. De los 17 objetivos del milenio, pues obviamente uno de esos grandes objetivos tiene que ver con los derechos humanos y habla de la paz y de los derechos humanos. Entonces, y ese objetivo, nosotros firmamos el acuerdo con 180 y tantos países en el 2000 y tenemos el tiempo para el 2030 llegar a tener reportes no solo en ese, sino en muchos otros rubros de la Agenda 2030. Tenemos el 2030 como meta final para reportar buenas acciones como gobiernos municipales, estatales o nacionales. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. De igual manera, también la aplicación de estos derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades que se rigen por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estas, digamos, estos grandes principios son los que rigen los derechos humanos a nivel mundial. El principio de universalidad señala que los derechos humanos corresponden a todas las personas por igual. El principio de interdependencia señala o consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protegen múltiples derechos que se encuentran vinculados. Por ejemplo, el derecho a una salud integral está vinculado al derecho a la vivienda. Pues yo no puedo tener una salud integral si vivo en la intemperie, ¿verdad? Y así sucesivamente, otros derechos están o se encuentran vinculados y el Estado tiene que velar por ellos. El principio de indivisibilidad, aquí hablamos de ello cuando eh, los derechos humanos están en función de un carácter indivisible, pues todos ellos son inherentes al ser humano y derivan de su dignidad. Es decir, que no se puede transferir a otra persona. Es mi derecho, derecho de CUT, el que tenga una vida integralmente sana, ¿no? Es el derecho de Filemón Guardado tener una vida integralmente sana. Es el derecho de Carla tener una vida integralmente sana. Es el derecho de Dulce tener una vida integralmente sana. El derecho de Felipe de tener una vida. Yo no puedo transferir a otra persona ese derecho. Lo anterior quiere decir que disfrute de los derechos humanos. Ese disfrute solo es posible en conjunto y no de manera aislada, ya que todos se encuentran estrechamente unidos. No puedo separar, es decir, ya tienes el derecho a la vivienda, ahora ya no tienes derecho a tener una vida saludable, ¿no? Son totalmente indivisibles, ¿no? El principio de progresividad de los derechos humanos constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo implica una prohibición del Estado. Es decir, le prohíbo al Estado
respecto a cualquier retroceso de los derechos. Por ejemplo, Filemón Guardado es un especialista en los temas de derecho, de cultura y pueblos indígenas. No me equivoco en decir eso. De manera que él sabe que si un derecho ya está ganado por los pueblos originarios indígenas, ya no pueden ser, ya no podemos retroceder en esos derechos. Ya fueron consagrados en la Constitución, ya no los puedo borrar de la Constitución, ya no los puedo hacer borrón y cuenta nueva, ¿no? Yo les recomiendo mucho que, este, bueno, hago la siguiente pregunta para todos. ¿Saben ustedes qué derechos humanos protege la institución en la que trabajan? No me contesten ahorita, ¿sí? Solo quiero dejar la pregunta en el aire. La voy a volver a repetir. ¿Saben ustedes qué derechos humanos protege la institución en la que trabajan? Y ahí los invito a que entren a la página o al portal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Yo ese rato me quedé bien cortito, dije más de 20. No, hombre, son más de 50 los derechos humanos que hay. Ahí están consagrados en esta página. La página, googleenla, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y revisen la lista de los más de 50 derechos humanos que tiene cada persona. Y hagan el comparativo. ¿Cuáles de esos derechos humanos estamos nosotros, sale? Digamos, protegiendo en nuestra institución. ¿Sale? Es bien importante. El artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que les comentaba, se lee, dice lo siguiente, fíjense, la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público. Como puede observarse, pues, ya desde ese tiempo de 1789, el derecho al acceso a la información pública ya forma parte de los derechos humanos de la primera generación, o sea, de 1789. Nosotros hoy lo vemos como muy revolucionado. Tanto lo hemos revolucionado que hemos desaparecido esa institución de nuestra estructura y la hemos fusionado con otra institución. ¿Sale? Ojalá y esto ayude para bien, ¿eh? Vuelvo a repetir, ojalá y esto nos ayude para bien. La importancia entonces radicó esto del derecho a la información o el acceso a la información pública, radicó desde un inicio en la necesidad de que la sociedad vigile la actuación de los gobernantes para visibilizar, denunciar el abuso del poder y lo cual va a ser imposible si no tenemos este derecho. ¿Sale? En México, la obligación de las autoridades del Estado de proteger, promover el derecho de acceso a la información pública se establece en la Constitución de manera muy implícita en el artículo primero. Ya se los comentaba, ¿no? Explícitamente en el artículo sexto también lo dice. Ahí se mandata que el Estado debe de garantizar el derecho de las personas para acceder a la información pública y buscar y obtener y difundir libremente la información cualquiera de sus manifestaciones, oral, escrita, medios electrónicos, medios informáticos, cualquier otro medio. Entonces, bien importante que tengamos en cuenta estas cuestiones centrales sobre la finalidad de la administración pública, los derechos humanos y el derecho de acceso a la información pública. Yo sé que quizás a muchas instituciones, muchas dependencias, antes eran atiborradas. Por ejemplo, la Secretaría de Educación, no voy a decir de qué estado, pero una de las secretarías de educación de las 32 entidades federativas que existe, batallaba mucho porque le llegaban al año miles de solicitudes de información pública, miles de solicitudes. Y se pasaban toda la administración contestando lo que le pedía el ciudadano, el reportero, el ama de casa, el padre de familia, los chavos que van a la escuela, los investigadores, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante también, yo creo, que hacer un análisis de conciencia para empezar también a entender
esta parte tan importante. Hay tres conjuntos de derechos, ahí está en la diapositiva, lo pueden ver ustedes, que componen la ciudadanía según T. H. Marshall. La ciudadanía civil, la política y la social. En México, yo les decía hace rato, el artículo primero constitucional ya establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y más adelante agrega que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad, como lo dice el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y el de progresividad que acabamos de ver hace ratito. Para no hacérselas tan cansada, las acciones que realizan las organizaciones públicas deben estar siempre orientadas a proteger y promover los derechos humanos en el ámbito de sus atribuciones. Entonces, la administración pública puede promover los derechos humanos de forma directa o indirecta en el diseño, en la implementación y la evaluación de las políticas y programas, al definir las características de los bienes y servicios que ofrece la población. Cuando una entidad, una dependencia, cuando un estado o un municipio define un problema público o diseña una política pública, obviamente tiene que llevar un enfoque basado en derechos humanos. Cuando un estado, un municipio o la federación construye un plan nacional, un plan sectorial, un programa presupuestario, tiene que llevar un enfoque basado en derechos humanos. Cuando la administración pública de cualquier orden de gobierno desea hacer un programa, una ventanilla de atención al público, tiene que estar orientada y enfocada en derechos humanos. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué hay que recordar? Por lo menos esas tres cosas. Yo me quedaría con la finalidad de la administración pública, la obligación de las autoridades de promover el derecho al acceso a la información y la rendición de cuentas para la prevención del abuso del poder y el acceso, ese derecho de acceso a la información pública también. Aquí viene el ejercicio que van a hacer en casa en esta semana que comienza. El ejercicio está bien sencillo. Se va a entregar por correo electrónico. Es para el 21 de febrero, la fecha de entrega, a más tardar a las 11:59. ¿Sale? Más tardar 11:59 de la noche. ¿Qué hay que hacer? De lo que acabamos de ver, del repaso que le van a dar también al audio, ¿sí? A la clase, van a sacar palabras claves, las palabras que le hagan a ustedes más sentido, las palabras que ustedes se quedaron así como subrayadas, y van a poner temas, ¿sí? Temas de búsqueda. O sea, si tú, por ejemplo, la palabra Estado de Derecho te llamó la atención, donde dice palabras le pones Estado de Derecho y luego te vas a buscar a relacionar muchos otros temas con el Estado de Derecho. ¿Dónde? En Google, en una investigación. Yo ahorita les voy a dar una serie de bibliografías. Ahorita voy a darle la pauta aquí, pero la van a tener ustedes, o en lecturas o en bibliografías, y les voy a poner por ahí alguna lectura para que chequen temas, pero no tiene pierde, es de lo que acabamos de ver. Palabras claves con una relación de cosas con las que relacionen esa palabra clave, ¿sale? Esa va a ser la tarea de la próxima sesión. Ahorita vamos a tener un break. ¿Les parece bien que hagamos un break de, eh, qué les gusta? 10 minutos para que se pongan cómodos. Yo aquí estoy de todas maneras. Si tienen preguntas, yo aquí voy a estar. Solo voy a apagar la cámara, pero aquí estoy. Y pero aquí voy a estar. Aquí están las bibliografías. Sin problema. Este, ustedes las van a poder consultar. ¿Sale? Entonces, a las 8:28 nos prendemos otra vez las cámaras, el audio, para comenzar con la segunda parte que tiene que ver con finanzas
públicas, ¿sale? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a entrar al tema un poquito más técnico que tiene que ver con las finanzas públicas. Aquí me gustaría que ahí en el chat pusieran lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan hablar de finanzas públicas. Lo primerito que se le viene a la mente, pónganlo en el chat, ya sea una palabra, dos. La primera vez que yo puse algo así, recuerdo que ponía este despilfarro, ¿no? Este, un poco negativo yo en mi apreciación, ¿no? Pero bueno, ustedes pónganle por ahí. A ver, ya estoy leyendo por aquí a quién leemos, a quién leemos. Presupuestos, sí, cómo no. Muy bien, Felipe, presupuestos. Alguien más que ponga por ahí su aporte. ¿Qué más pensamos cuando, lo primerito que se viene a la mente cuando escuchamos acerca de finanzas públicas? Hay gente que pone esta, miren. Este, o hay gente que pone estas, ¿no? Eh, por las experiencias, ¿no? Que les ha tocado vivir. Muy bien. Las finanzas públicas, pues son una estructura de la cadena de producción del sector público. Es un gran instrumento con el cual los gobiernos pueden trabajar de manera coordinada todos los recursos. Es una manera de poderse allegar de instrumentos financieros que puedan hacer la labor del gobierno eh, más transitable. En esta agenda vamos a ver una breve introducción, qué son los ingresos, a qué nos referimos con una estructura tributaria, qué es una carga tributaria, qué son los egresos y qué es el resultado presupuestario. ¿Sale? Esta es la primera parte. Yo creo que hoy vamos a alcanzar a ver esta primera parte. Vamos a ver la introducción sobre finanzas públicas. Las finanzas públicas son, pues, el conjunto de actividades de recaudación, administración y asignación de recursos. Es el conjunto de actividades de recaudación, administración y asignación de recursos públicos. Eso es bien importante. En cualquier seminario, curso, taller sobre finanzas públicas, obligadamente aparece la dualidad respecto a la abundancia contra la escasez. ¿Sale? Comúnmente decimos, híjole, cuando hay escasez, o cuando hay tanta escasez, es cuando más, digamos, necesidad hay de la inversión pública, pero hay mucha necesidad de invertir en infraestructura para generar riqueza, pero pues no hay finanzas para hacerlo. O sea, no hay, ¿por qué? Pues porque pues hay una gran escasez de los recursos disponibles y hablamos de recursos disponibles también como los monetarios. El Estado es una estructura de poder político, social, económico, ecológico y hasta tecnológico. Al Estado le resulta muchas veces difícil repartir la riqueza en todos los casos. Cuando el Estado reparte o asigna los presupuestos, se juzga por hacerlo de manera inequitativa.
Vamos a suponer que ustedes tienen 5 hijos. Muy bien, Luis Valderas también dice inversión. Perfecto. Que ustedes tienen 5 hijos y tienen un solo presupuesto en casa. Ustedes tienen 5 hijos y tienen que darle, obviamente, ya vimos que son los derechos humanos, ¿verdad? La alimentación, el vestido, la vivienda, los satisfactores, la salud, etcétera. Y a todos los hijos les tienen que dar sus partes proporcionales. Pero si uno de sus hijos empieza a tener una complicación en una falla de algún riñón, de alguna parte de su cuerpo, va a requerir mayores recursos, pero tú tienes solo una vía por la que tienes esos ingresos potenciales para usarlos. ¿Qué va a suceder? Que vas a destinar mayores recursos, ¿sale? A la parte más afectada, ¿sale? Vas a destinar mayores recursos donde está la mayor necesidad. Vas a destinar mayores recursos o asignación de mayor presupuesto a donde está la dolencia, en donde está la carencia y donde está la escasez. Eh, Cuando el Estado reparte entonces de manera eh, equitativa el presupuesto, podemos decir que hay un presupuesto equilibrado, pero no necesariamente eso sucede en los estados, en los municipios o en la federación porque pues obviamente hay necesidades más apremiantes. Por ejemplo, el tema de la seguridad es un tema tan apremiante que demanda mayores recursos. El tema de la educación es tan apremiante que demanda mayores recursos. El tema de la salud es tan apremiante que demanda mayores recursos. Ante esta función de favorecer a unos cuantos, le llamamos política fiscal. ¿Sale? Ojo, a esta función de favorecer a unos cuantos le llamamos política fiscal. Y la política fiscal son el conjunto de acciones o omisiones con que el Estado afecta la distribución de la riqueza. ¿Sale? Eso es bien importante, es un concepto básico en finanzas públicas cuando decimos nosotros que cuando favorecemos a unos cuantos, entonces le llamamos política fiscal. ¿Sale? Y afecta la distribución de la riqueza. El sexenio pasado, haciendo una remembranza, unos desafíos que enfrentó, pero yo creo que de los logros más significativos del sexenio pasado fue precisamente la distribución de la riqueza. ¿Sale? Aunque tuvimos un crecimiento mediocre, casi nulo, no negativo, pero nulo, pues sí hubo mayor distribución de la riqueza. Es más, hubo un reparto en la política social, digamos, que se sacaron un 10. ¿Sale? Eso es bien importante también reconocerlo. ¿Quiénes aportan recursos al Estado? Todas las clases sociales aportamos recursos al Estado. En este contexto, el principal instrumento de la política fiscal es el presupuesto público. Es decir, ¿a dónde va a parar lo que recauda fiscalmente el Estado? En un presupuesto público. Muchas de las veces, como ciudadanos, nos preguntamos, ¿qué le hacen a todo ese recurso público que existe? Pero no nos preguntamos con qué metodologías, con qué instrumentos, con qué políticas, con qué acciones y con qué necesidades se enfrenta el Estado para recaudar esos recursos. El presupuesto se puede definir como la expresión financiera de la política pública. ¿Sale? Ahí hay 3 ejemplos. Dice política fiscal neutra, cuando hay una distribución igualitaria, cuando todos ponemos y todos recibimos. Y ahí decimos que hay una política fiscal neutra. Cuando hay una política fiscal progresiva, cuando los que más tienen más aportan y contribuyen más. El Estado beneficia a los que menos tienen. Esa es una política fiscal progresiva. Pero una política fiscal regresiva es cuando los pobres van a una mayor condición de pobreza y los ricos a una mayor condición de pobreza. Ya ustedes en el chat pongan en dónde nos encontramos nosotros, ¿verdad?
Para que exista política pública, entonces, el Estado debe tener una carta de navegación, nosotros le llamamos plan de desarrollo, un plan nacional de desarrollo, un plan estatal de desarrollo, un plan municipal de desarrollo, ¿sale? A través del cual se definen los objetivos políticos, sociales y económicos de una sociedad. Sale en grandes vertientes. De hecho, la constitución política, la ley de planeación, la constitución política en el artículo 115 constitucional establece claramente las funciones de los ayuntamientos. Pero en la ley de planeación federal y en la ley federal, perdón, estatal de los estados de planeación, existe también los niveles de planeación que deben de existir en sus demarcaciones territoriales. Y en los municipios, en los estados, deben existir sí los planes municipales, los planes estatales, y los que se derivan de ellos son los que le van a dar soporte a esa carta de navegación. El plan municipal de desarrollo se convierte en una gran carta de navegación, es decir, en los postulados, en los ejes rectores, en el gran sueño. Ese es un plan municipal con acciones, pero los otros planes derivados, que son programas sectoriales, los programas regionales, los programas institucionales, los programas presupuestarios, son los que le van a dar la congruencia técnica a ese plan municipal de desarrollo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando un municipio construye un plan municipal de desarrollo, el siguiente paso es desdoblar los programas derivados. Un plan municipal de desarrollo debe de desdoblarse en un programa de ordenamiento urbano y territorial que está consagrado en el 115 constitucional. Y ese documento lo que va a permitir es que le dé más herramientas técnicas a los ayuntamientos para fortalecer sus ingresos propios. Cuando hablamos de presupuesto público, las dos grandes consideraciones que resaltan son los ingresos y los egresos. Lo que entra y lo que sale. ¿Sale? Lo que recaudo y lo que gasto. ¿Cómo nosotros entonces financiamos el Plan Municipal de Desarrollo o el Plan Estatal de Desarrollo o el Plan Nacional de Desarrollo? Ahí en esos documentos se contienen las necesidades básicas de la población y existe también el conjunto de políticas y estrategias que queremos lograr para el desempeño de un buen gobierno, para entregar buenas cuentas a los ciudadanos a través de bienes, servicios, prestación de servicios, obviamente, con calidad, con eficiencia, honestidad y transparencia. Ojo, con calidad, eficiencia, honestidad y transparencia. Eso lo dice el artículo 134 de la Constitución, de donde se deriva la formulación de presupuestos basados en resultados. Ahora, el presupuesto es una expectativa, es una estimación de los ingresos a captar, es lo que creemos que vamos a recaudar. El presupuesto es un sueño, es pensar qué puedo comprar, inclusive pensar en qué podemos usar nuestros ingresos. ¿Sale? El presupuesto, ¿no? La palabra presupuesto. Estoy haciendo una analogía de lo que va a llegar, pero todavía no llega. Entonces, cuando hacemos una ley de ingresos, que es muy diferente a una ley de presupuesto de egresos, en una ley de ingresos, ahí pongo bajo qué conceptos, que obviamente la contabilidad gubernamental me dice que debo de establecer esos parámetros, me da las fórmulas, las leyes y los reglamentos me dan los instrumentos y las metodologías para hacerlo, el Congreso los aprueba. Esta ley de ingresos tiene que llevar los componentes, sí, de las grandes apuestas en política pública que va a hacer el gobierno, pero va aparejada de una ley de presupuesto de egresos. Entonces tú construyes tu presupuesto o tu ley de ingresos pensando en que tienes grandes necesidades,
pensando en cómo vas a resolver el problema de la gente. Entonces, los ingresos tienen que ver también con esa importantísima labor de los ayuntamientos, de los estados y de la federación en captar mayores ingresos totales. La gran parte de los recursos que reciben los estados y los municipios proviene de la federación, porque obviamente el pastel más grande se queda en la federación para ser repartido. Y en esa repartición, todos los fondos que se reparten a los estados y a los municipios, la gran mayoría de ellos son de libre disposición, pero son los menos los de libre disposición. Pero los de etiquetados, los que traen reglas de operación, que son el Fondo de Participaciones Generales, que se dividen en el ramo 33 y en el ramo 28, esos dos fondos, que son los más grandes, pues están direccionados y etiquetados para ciertas funciones. Entonces, ¿qué es importante? Pues que un municipio comprenda cómo generar ingresos propios locales, no necesariamente recaudando mayores impuestos. Hay muchas otras estrategias más. Entonces, vamos a ver lo que en un presupuesto tiene que ver con los ingresos. ¿En qué consiste la etapa del ciclo presupuestario en México? Yo les decía hace rato, el ciclo presupuestario empieza con la planeación y termina con la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Sale? Con eso termina. Y por ello pasa la programación, la presupuestación, pasa el ejercicio, el control, pasa la evaluación. ¿Sale? Las etapas nos sirven para darle orden y estructura. ¿Sale? Y el proceso en cada una de las unidades administrativas, dependencias, organismos públicos descentralizados, con una guía, un lineamiento, un manual de presupuesto, es como los estados y los municipios contribuyen a clarificar los principios del marco jurídico que regula el presupuesto en México. La ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria es una de ellas, que decíamos hace rato, su reglamento y sus lineamientos. Esta ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria mejora los impactos del gasto público. En la esencia de esta ley viene la regulación del ciclo presupuestario, viene la definición del sistema de evaluación del desempeño, pero también viene los programas anuales de evaluación y junto a ello el seguimiento a los resultados de las evaluaciones. Es decir, yo tengo un plan de desarrollo que voy a ejercer un presupuesto para dar cumplimiento a ese plan, pero tengo que evaluar el desempeño de los programas que me ayudaron a cumplir ese plan. ¿Sale? Eso es bien importante. Entonces yo tengo que hacer una implementación de un presupuesto basado en resultados y un sistema de evaluación del desempeño, porque la ley así me lo mandata. Entonces, cada municipio y cada estado establece dentro de su ámbito de competencia y guardando los principios jurídicos, obviamente, las reglas del juego en la elaboración de sus presupuestos. La tendencia es que cada vez existe un mayor grado de especialización y se busca transparentar desde la elaboración del anteproyecto de ingresos y de egresos hasta su ejecución y rendición de cuentas. Entonces es bien importante esta parte de los ingresos. Ahora, aquí vienen las etapas del ciclo presupuestario. La primera, decíamos, es la planeación, una planeación que esté orientada a los resultados, pero hay tres grandes rubros en la planeación y en este ciclo presupuestario. La planeación operativa es en la parte base del gobierno, la planeación estratégica en la parte alta del gobierno, pero la planeación participativa es la red de la que estábamos hablando ahorita, ¿sale? Es la red de la que estábamos hablando ahorita. Por ahí tengo una pregunta, Felipe, respecto al tema de, repítemela por favor, por favor. ¿Cuál es la correcta? Ya no alcancé por ahí a este. ¿Cuál es la correcta de las tres tipos de economías? Ah, ok. Mencionaba.
Ahorita vamos a ver finalmente cómo están en esas formas en las que el Estado maneja la parte fiscal. En esa parte, vamos a ver cuál es la idónea, que es obviamente la que ayuda, la que es neutra y la que ayuda a que tengamos presupuestos equilibrados. Ahorita lo vamos a ver desglosado, ¿sale? La planeación es esa etapa donde se establecen todos los objetivos, metas y acciones. En un plan nacional, en un plan estatal, en un plan municipal, en los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales. Cuando hay una auditoría de los órganos de fiscalización, obviamente autónomos, que pertenecen al Estado, pero que son autónomos por sí, pues obviamente ellos van a revisar que tu plan municipal de desarrollo se cumpla también en las etapas del ciclo presupuestario. Eso es lo que te evalúan, el cumplimiento del desempeño de tu plan. Entonces, cuando programa el municipio, el estado, la federación, su presupuesto, su calendarización de obras, su calendarización de acciones, sus grandes programas presupuestarios, sus grandes acciones de gobierno, pues obviamente estos órganos de fiscalización, dado que algunos recursos están obligadamente, hay que reportar a través de sus reglas de operación, pues obviamente que ahí nos van a brincar muy fácilmente los temas que tengamos más flojos en una administración municipal. Si una administración municipal dice que tiene tres grandes vertientes, salud, educación y ecología, pues en eso tiene que gastar. Si gasta en algo que no tiene que ver con eso, pues entonces lo van a observar. ¿Sale? Tendré que gastar en lo que planeó, porque tiene que hacer un vínculo la planeación con el presupuesto. Después de la planeación es la programación. Obviamente esta parte de la programación es el paquete económico, cuando se hacen todos los programas presupuestarios para saber en qué cajas vamos a meter el recurso público, creamos programas presupuestarios. Esos programas presupuestarios, desde luego, tiene que ver con un orden programático. La Ley General de Contabilidad Gubernamental incorpora elementos programáticos. La armonización contable, decíamos ese rato, tiene que ver con una clasificación presupuestaria de ingreso-gasto, manuales instructivos, guías, normas, acuerdos, lineamientos, metodologías. Y cuando llegamos a esta implementación, ahí es donde se conjunta la Ley General de Contabilidad Gubernamental con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y entre el presupuesto basado en resultados y esta armonización contable surge la implementación del presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del desempeño, que en ambos casos hay que adecuar las normatividades estatales y hay que adecuar las normatividades municipales al nuevo enfoque de gerenciamiento basado en resultados. Es decir, si queremos implementar presupuestos basados en resultados, pero no tengo un marco jurídico que le dé soporte a lo que yo estoy haciendo, es como si no estuviera haciendo nada. Y esto es bien importante. Cuando un órgano fiscalizador llega a un municipio, lo primero que te dice, o a un estado, es: muéstrame tus guías técnicas, tus manuales, muéstrame tu reglamento y muéstrame el documento publicado en la Gaceta, aprobada por el Cabildo, o en la Gaceta del Estado, que esos documentos que tienes son los que te apoyan para construir la implementación de su presupuesto basado en resultados. Si eso no lo tenemos, hay que construirlo primero. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Un diagnóstico del marco jurídico, un diagnóstico del marco conceptual de la gestión para resultados que deseamos implementar en el ayuntamiento o en el estado, y con eso tenemos que jugar para que las reglas estén claras y escritas. Yo tengo que tener un diagnóstico para construir programas presupuestarios. Si los tengo construidos y no tengo la guía, pues tengo que construir la guía. A veces, por el tiempo,
por las premuras o por lo que sucede en otras galaxias, en México no pasa, pero en otras galaxias sucede que en 3 años se va un ayuntamiento y se va todo. Y se va todo, digo, se van las computadoras, se van las guías, se van los manuales, se va la ley, se pierde toda la información y el hilo conductor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a empezar. ¿Sale? Lo padre de esto es que ya cada vez más los órganos de fiscalización están mucho más centrados en ayudar institucionalmente a los ayuntamientos y a los estados. La presupuestación es otro tema importantísimo. En esta etapa se establece la cantidad, fuente de financiamiento, distribución de los recursos aprobados por la Cámara o por los congresos locales y se expide en un decreto, ¿no? Por ejemplo, los municipios cuando construyen su presupuesto o su ley de ingresos, pues obviamente la asesoría que les da el Estado, los órganos técnicos o asesores externos, pues les ayuda a consolidar un presupuesto, una ley de ingresos, luego un presupuesto de egresos. Pero después viene el gasto público. Entonces tú tienes que estar pendiente de cuáles fueron las capturas de información o cuáles son las capturas de información que te van a permitir darle lo que en su principio decía uno de ustedes, la sincronía en la utilización de todos los recursos disponibles para unas finanzas públicas sanas. Y eso es bien importante. La siguiente fase es el ejercicio y el control. Tiene que ver con promover el uso eficiente de los recursos públicos. Se lleva a cabo durante todo el año, ¿sale? Se está ejerciendo el presupuesto y se lleva un control del ejercicio presupuestal. Hay algunas oficinas que así se llaman control presupuestal. Por lo regular en los estados, en los ayuntamientos hay una tesorería en donde adentro de esa tesorería una contadora o un contador llevan el control presupuestal. El seguimiento, pues hay que darle seguimiento al gasto público, el control de todas las acciones realizadas a través de los programas presupuestarios, cumplir los objetivos de la planeación mediante indicadores de desempeño, darle seguimiento y ver las posibles dualidades que después van a brincar en una evaluación. El seguimiento nos ayuda mucho internamente para ver desviaciones de los programas tanto en diseño de principio como en los impactos que genera el programa. Pero cuando llegamos a la evaluación, esta etapa, aquí se analizan las recomendaciones y los hallazgos que se hayan derivado de las evaluaciones internas y externas que contraten los ayuntamientos o los estados sobre los aspectos susceptibles de mejoras. En esta etapa, se inicia con la publicación de un programa anual de evaluación o PAE, así se le llama. Determina el programa, la política a evaluar, el tipo de evaluación que se aplicará y los términos de referencia que se van a utilizar para que una entidad o un tercero, un externo, porque así lo dice la ley, evalúe tus programas presupuestarios. Y luego viene la rendición de cuentas, que tiene que ver ya por un lado, con la obligación del gobierno de informar sobre los resultados anuales de los ingresos y del gasto y también el estado de la deuda a través de la cuenta pública, ¿no? Entonces, por otro lado, en conjunción con la transparencia y la participación ciudadana, dar cuenta a la población sobre sus acciones y con ello fomentar una Contraloría ciudadana. Ahora vamos un poco a temas un poquito más técnicos. La clasificación de los ingresos. ¿Qué son los ingresos? Primero, pónganme ahí en el chat qué son los ingresos. Algunos dirán son recursos, son impuestos, pero ¿qué serán los ingresos? Son obligaciones, pueden decir otros, ¿sale? La clasificación de los ingresos tributarios, son como su nombre lo indica, una obligación, son los impuestos, ¿sale?
Esos son los ingresos tributarios. Pero también hay ingresos no tributarios, ¿sale? Los ingresos no tributarios son una contribución condicionada a una contraprestación del Estado, como los servicios de salud y la educación. Es decir, de repente, yo pago mis impuestos, sí, pero cuando tú vas a una institución, aunque la institución sea gratuita, de repente te cobran una cuota de recuperación o un gasto de financiamiento, etcétera, de un curso de esto y del otro, y entonces es una contribución condicionada, una contraprestación del Estado, como esos servicios que acabo de mencionar, que si la salud es gratuita, si tú vas al seguro y es gratuita, hay algunos otros servicios por los que tienes que pagar por ellos, porque si no estás afiliado, pues tienes que pagar la consulta. Los ingresos tributarios a su vez se dividen en directos e indirectos, ¿sale? De acuerdo con su recorrido para pagarlos, ¿sale? Y los directos son aquellos que van a cuentas bancarias aperturadas a favor del Estado, así su nombre es, son directos al Estado. Los indirectos son los que llegan por otra vía al Estado, ¿no? Por la banca privada, por otros organismos que hacen un convenio con el Estado para que te llegue por ahí los indirectos, esos ingresos indirectos que les llegan a los estados. Es importante apuntar que los ingresos tributarios por lo que graban son indirectos. Ahorita vamos a ver ejemplos, por ejemplo, el IVA, las bebidas alcohólicas, esos son los indirectos. Y los directos, pues obviamente porque graban el patrimonio, la riqueza que se tiene. Por ejemplo, una casa, el impuesto sobre la renta o más ingresos. Si tienes más ingresos de los que declaras, te los van a grabar. La venta de un carro, ¿sale? Los que perciben un ingreso adicional, etcétera, ¿no? Surge una pregunta que quiero que ustedes pongan por ahí en el chat alguna respuesta. ¿Qué impuesto prefieres pagar, los directos o los indirectos? ¿Tú cuáles impuestos te gustarían pagar? ¿Cuáles pagamos nosotros? ¿Los directos o los directos son los que no hay vuelta de hoja, sí o sí los tienes que pagar? Y ahí está el grueso de la población, ¿sale? El predial, el IVA, todos esos, el de la gasolina, todos esos son los directos. Los indirectos, cuando tú tienes una empresa, los empresarios, los emprendedores, la gente que tiene acumulación de riqueza, prefieren pagar los indirectos, ¿sale? Ya ustedes saben y qué prefieren pagar, ¿no? El resto de las personas o los mortales, pues pagamos los directos. Pero los que son grandes empresarios, pues tienen una empresa y alrededor de esa empresa tienen un conjunto, un consorcio de empresas en donde les dan el servicio de mantenimiento, en donde les dan el servicio de uniformes, en donde les aportan eh, la salud a través de una empresa filial que tienen o algunos socios que tienen. Y entonces prefieren destinarlos y pagarlos entre estas empresas, ¿sí? Y darle la vuelta al dinero, ¿sale? Y esos son los indirectos. ¿O por qué esos son los indirectos? Los ingresos corrientes. Dentro de la gran clasificación de los ingresos tenemos los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Y lo decíamos hace rato. Se presenta cada año, los ingresos corrientes se presentan año con año consecutivamente, el IVA. Y los ingresos de capital son los ingresos extraordinarios, la venta de alguna propiedad del Estado, las donaciones, los apoyos por desastres. ¿Sale? Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? Vamos a ir clarificándolo cada vez más, ¿eh? Vamos a ir aterrizando cada vez más sobre conceptos claves que ustedes vayan teniendo por ahí sus anotaciones. Ahora vamos a ver qué es una estructura tributaria. Una estructura tributaria, ahí está en la lámina, dice, busca comparar los impuestos.
los directos contra los indirectos. O sea, los del IVA, los del ISR, los de la gasolina contra los de los empresarios que se generan de este otro lado, ¿no? Y ver cuál de ellos pesa más, ¿sale? Si pesan más los directos, ¿sí? Se dan tres condiciones. Fíjense bien, la clasificación de la estructura tributaria. Una estructura tributaria existe, una estructura tributaria neutra, una estructura tributaria progresiva y una estructura tributaria regresiva. Ese rato veíamos también algo que se iba estructurando así en esta forma, ¿no? Bueno, pues ahora ya vamos entrando en materia. Una estructura tributaria neutra se da cuando los impuestos directos e indirectos son iguales, que esto muy rara vez se da el caso en los países o en los estados o en los municipios, pero si alguien de ustedes tiene un ejemplo, pues lo podemos compartir, ¿sale? Ahora, una estructura tributaria progresiva se da cuando los impuestos directos pesan más que los indirectos, es decir, cuando contribuyen más los que más ingresos tienen, ¿sale? Y finalmente, una estructura tributaria regresiva se da cuando quienes perciben menos ingresos contribuyen más al erario. El ejemplo de países como Guatemala, por mencionar alguno de Latinoamérica, ¿no? Pero se da el caso. Entonces, si tú estás en un sub y baja y ves que tus impuestos directos e indirectos están equilibrados, es una estructura tributaria neutra. Pero si ves que tus directos pesan más que los indirectos, arriba están los indirectos, quiere decir que tu estructura tributaria es progresiva. Pero si ves que finalmente tu estructura tributaria es regresiva, es decir, cuando quienes perciben menos ingresos contribuyen más, ¿sale? Pues cambia, ¿sale? La estructura tributaria. Y estos conceptos son básicos para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué significará la carga tributaria? Comúnmente decimos, híjole, ya vienen los impuestos y ya vienen más caros y vienen más y nos van a imponer otros nuevos. A eso le llamamos carga tributaria. Es posible obtenerla, esta carga tributaria, la fórmula es muy sencilla. Eh, es posible cuando se divide el total de los ingresos tributarios, todo el total de los ingresos tributarios, sean directos o indirectos, entre el Producto Interno Bruto del Estado, por ejemplo, ¿no? Yo tengo ingresos tributarios por 1.000 millones de pesos y lo divido entre el Producto Interno Bruto de la entidad y finalmente lo multiplico por la cantidad, esa cantidad por 100. Entonces yo veo qué carga tributaria. Si tengo el 30%, si tengo el 20%, si tengo el 10%, si tengo el 5%, si tengo el 2%. En países como Islandia, Dinamarca, Bélgica, las cargas tributarias rebasan el 60%. ¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado asegura coberturas de servicios de salud, educación, seguridad y otros sin necesidad de que el ciudadano tenga que pagar otras contraprestaciones o contribuciones adicionales. Es decir, muchas cosas entre comillas, les sale gratis, pero no es que les salga gratis, es que allá verdaderamente sí pagan sus impuestos. Es que allá verdaderamente sí hay una carga tributaria mayor, pero allá verdaderamente si tengo la mejor educación, la mejor estructura de salud, de movilidad, de vivienda y los derechos fundamentales de las personas, pues se cumplen un poquito más. En México y en general en países latinoamericanos nos asusta el tema de las cargas tributarias. Cuando nos dicen que nos las van a aumentar, ¿sale? Decimos y pegamos el grito en el cielo. En general, nos oponemos a mayor carga tributaria por una sencilla razón. ¿Por qué? Pues porque lo único que pensamos es que se lo van a robar. ¿Sale? Lo único que pensamos es que se lo van a robar.
Y no es cierto, muchas de las veces las contribuciones son para las mejoras de algún camino rural, de alguna aplicación en educación, etcétera. Pero como tenemos ese gran paradigma de lo que nos ha sucedido durante muchos años, pues lo primero que pensamos es, aquí va a haber algo y mejor nos oponemos a mayores cargas tributarias. Ahora vamos a ver el tema de los egresos. Ya vimos los ingresos, es decir, todo lo que le puede caer al Estado a través de ingresos directos e indirectos. Grábense bien esas dos posiciones. Ingresos directos, indirectos. Ahorita no me interesa tanto que se graben los conceptos, sino más bien que tengan los conceptos claves que vamos a usar más adelante. Los ingresos directos, indirectos. Ustedes ya saben que los directos fueron el IVA, el ISR, las gasolinas, todo lo que nos imponen durante el año. Y los indirectos, pues los que llegan a los estados, pero vía terceros, es decir, vía otras empresas de las mismas empresas, ¿sale? Entre ellas se comparten las cargas, ¿sí? De presupuestos, de recursos, ¿sí? Privados, y después terminan pagándole al fisco, el remanente de lo que ya ellos se repartieron como empresas. Ahora, en el tema de los egresos se dividen en gastos de operación y gastos de inversión. Los gastos de operación o funcionamiento del Estado y la inversión. ¿Por qué? Pues porque el Estado requiere mantener su operación para brindar los servicios y otorgar los bienes a los que está comprometido con la sociedad. Requiere que mantener la operación de las escuelas, hospitales, centros de salud, albergues, parques recreativos, casas hogar, etcétera, ¿no? El Estado requiere infraestructura para ser más competitivo y generar una mejor calidad de vida. ¿Sale? Y los nuevos edificios públicos también. Eso es bien importante. Ya vamos cerrando con la primera parte, chicos. No se me desesperen. Ya, yo sé que ya nos rebasamos la hora, pero denme chance de que podamos terminar esta idea y con gusto terminamos. Ahora, los gastos de operación o funcionamiento son erogaciones para mantener la funcionalidad del Estado, todo lo que conlleva. Y la inversión son erogaciones para fortalecer al Estado para que preste mejores servicios. Quizás este ejemplo que te voy a dar es un ejemplo muy malo, no es muy bueno, pero para ver la diferencia entre gasto de operación y lo que es la inversión, pero puede ayudarnos a darnos una claridad. Cuando ustedes le compran flores a su pareja, están manteniendo una relación con su pareja, es su pareja, están manteniendo la relación. Pero cuando ustedes le compran flores a otra persona, están invirtiendo en otro beneficio que ahorita no tienen. O viceversa, ¿eh? Con las chicas. Es un ejemplo, digo, muy malo, pero cuando tú tienes un auto y le compras las llantas a ese auto, estás manteniendo ese vehículo. Pero cuando te compras uno nuevo, vas a tener que pagar un impuesto. Sí, es una inversión y tienes que pagar un impuesto por esa diferenciación porque es algo nuevo. Le estás invirtiendo un beneficio y sabes que ese carro pues te va a durar un poquito más. Entonces, la inversión pública tiene que ver con ese concepto de apalancamiento de los estados. Más a detalle veremos cuando entremos en materia del presupuesto basados en resultados, todo lo que implican los egresos. Muy bien. Entonces, el resultado presupuestario puede terminar de tres maneras, en en un estado, en una federación, en un municipio. Puede terminar el ejercicio del presupuesto a un año determinado, con un presupuesto equilibrado. Puede terminar con un superávit fiscal o puede terminar con un déficit fiscal. Un presupuesto equilibrado se da cuando el ingreso y el egreso es igual. Lo que entró salió. ¿Sale? El superávit fiscal se da cuando el ingreso es mayor que el egreso. Ese es un superávit fiscal
cuando tu ingreso es mayor que el egreso. Y tu déficit fiscal se da cuando el ingreso es menor que el egreso y cuando el Estado debe de recurrir a un financiamiento o a una deuda pública. ¿Sale? Muy bien. El déficit fiscal en México es prácticamente una manera de poder trabajar el apalancamiento. Por eso decimos que la deuda pública se divide en deuda pública interna y deuda pública externa. La interna es la que acuden a bancos internos, ¿no? Préstamos quirografarios, etcétera. Y la externa es la que acudimos a bancos externos, ¿sale? A rescates externos. Entonces, hay y las fuentes para financiar el déficit fiscal son tres. El primero es con saldo de caja, es decir, ingresos que me llegaron adicionales o que capté de más y que no he utilizado. Es una manera de enfrentar un déficit fiscal. Una deuda flotante, la deuda flotante es cuando paso la deuda a otro ejercicio fiscal, a otro año fiscal. Y la deuda pública es el mejor tratamiento. Se aprueba por el Congreso y es un préstamo para cubrir esas erogaciones. Entonces, en conclusión, el único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado, no lo digo yo, lo dice Adam Smith. Muchísimas gracias, chicos. Chicas, terminamos por lo menos estos dos bloques. La siguiente clase vamos a ver finanzas públicas, segunda parte, y seguramente un tema relacionado también con los retos que vienen para el sexenio. Muy bien, preguntas, comentarios. Ahorita en el chat, en WhatsApp, les vamos a poner los materiales y también les vamos a compartir el audio de las clases, que es lo menos pesado, para que le puedan dar una repasada y una lectura. Muchísimas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Muchas gracias, maestro. Que descanse. Buenas noches. Gracias, gracias a todos. Buenas noches, buenas noches. Adiós. Buenas noches, gracias. Gracias, profe. Adiós, Dulce, que estés bien, adiós, Luis. Gracias, chicos, cuídense, por favor.